Cuando eras niña, ¿recuerdas cómo veías a los adultos? Como esas personas que lo sabían todo, que siempre tenían el control, que no se equivocaban, que eran básicamente como unos superhéroes. Y luego creciste y descubriste que la adultez no se parece en nada a esa idea. Que la adultez no es tener todo resuelto, sino aprender a sostenerte en medio de la vulnerabilidad, la incertidumbre y las decisiones que construyen tu vida. Y muchas veces es ir un día a la vez haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Si algo de esto te resuena, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Probablemente te pasó, a mí también. Cuando era niña yo pensaba que los adultos lo sabían todo, que tenían respuestas para cada pregunta, que vivían con control absoluto, que eran responsables siempre. O sea, para mí los adultos, mis padres, mis tíos, mis abuelos, eran personas perfectas, las tenía idealizadas. Y a ver, es normal, cuando somos niños, la manera en la que vemos el mundo es desde un pensamiento un poco más mágico. Y los adultos también nos brindan cierta información restringida de la realidad que ellos habitan muchas veces. Pero en la medida en la que tú creces y vas bajando de esos altares y pedestales a personas que has tenido ahí arriba, porque te das cuenta de que han cometido errores, que no han asumido consecuencias de sus responsabilidades, que han tomado decisiones que quizás son poco adecuadas. Y a ver, esto no lo digo desde el juicio, sino desde el entendimiento de la realidad. Los seres humanos cometemos errores y no lo sabemos todo. Y cuando ya eres adulta y puedes decir todo esto con naturalidad, creo que uf, es como un alivio. Da un respiro el soltar eso. Y creo que adultez es básicamente aprender a sostenerte en medio de esa incertidumbre, de esa vulnerabilidad, de esas decisiones que pesan y que son difíciles de tomar. Y a veces también en esos silencios que te hacen cuestionarlo todo, porque pues cuando eres adulto hay más espacio para pensar, para reflexionar, para cuestionar, para dudar. A veces vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta de esos silencios, pero si tú estás aquí, estoy segura de que eres de esas personas que está tratando de disminuir ese piloto automático y hacer espacio para reflexionar. Y voy de una con un spoiler alert del tamaño de una catedral porque una de mis series favoritas, The Office, nos mostraba una realidad muy honesta. Adultos que definitivamente no tienen todo resuelto. Y creo que eso da paz. El ver una serie donde las personas son normales y actúan dentro de lo normal, ¿no? Entendemos que obviamente es una representación de la realidad que trata de ser comedia, pero a ver, Dwight, por ejemplo, tiene estabilidad económica, pero él no tiene con quién compartirlo, no tiene grandes amigos, no tiene pareja. Michael es jefe de toda una oficina, pero toma decisiones financieras irresponsables. Meredith cumple con su trabajo, pero ella tiene complicaciones en su rol como madre. Phyllis, que se casa a sus 50 y sigue importándole la validación de otros. Todos estos son ejemplos de adultez, una adultez normal, real y, y creo que el entender esa honestidad, esa objetividad, esa dosis de realidad que conlleva la adultez puede ayudarnos a hacer las paces con lo difícil que es llegar, ¿no? A transitar el ser adulto, porque si algo vamos a dejar claro en este episodio, a pesar de que quiero darte la bienvenida a la adultez, es que es una etapa compleja, porque en la infancia uno es vulnerable, pero uno ni siquiera lo sabe. En la adolescencia también eres vulnerable, pero todo es tan intenso que ni siquiera te da chance de pensarlo, de procesarlo. Estás como muy en ti, en tus emociones, en lo que estás sintiendo. En cambio, en la adultez ya parece que no tienes como escapatoria. O sea, sabes que eres vulnerable y tienes que decidir el cómo convives con eso. Y muchas veces, dentro de esas decisiones, ¿no? Vienen nuestros mecanismos de defensa y habrá personas que actuarán como si no fueran adultas,
cargando esas responsabilidades en otros, cada quien como puede, pero creo que es importante entender que la adultez no es certeza absoluta, que es vivir con una vulnerabilidad constante. Y el entender eso creo que sienta las bases de validar todas esas emociones que probablemente atraviesas desde el momento en el que te sientes adulta. Y Brené Brown lo llama el poder de la vulnerabilidad, ese lugar incómodo donde ya no se trata de esconder la fragilidad, sino de vivirla con dignidad, ¿no? O sea, aceptar que somos vulnerables cuando somos adultos y aún así seguimos adelante. Y para mí esto se representa, o sea, si te pudiera poner un ejemplo, es como una copa de cristal. Es frágil y tú lo sabes. Y por eso tú no tiras la copa, no la aprietas con fuerza, no se la das a un niño, o sea, no se la das a cualquier persona. Entonces, creo que el entender que esa vulnerabilidad que nosotros tenemos como seres humanos implica fragilidad. Y creo que estas palabras han tenido una mala reputación, o sea, la fragilidad ha tenido una mala reputación, tanto así que se han dedicado a llamar generación de cristal a una generación que yo la verdad, si puedo decir algo, es que amo la palabra cristal y me parece maravilloso que si eso es lo que necesitamos para proteger, para sostener, para cuidar a algo, pues si vamos a llamar a ese espacio de cristal, pues me parece que es un nombre idóneo. Yo creo que se ha querido apropiar, se ha querido usar ese término desde un lugar muy negativo y como si fuera una descalificación, cuando en realidad qué importante es cuidar aquello que es frágil. Los seres humanos somos frágiles y creo que estamos viviendo constantemente en una pantalla de mostrar cuán fuertes somos, en una competencia por mostrar que somos fuertes. Si no has visto el episodio de si vives para mostrar o para disfrutar, te lo recomiendo porque habla precisamente de eso. Y creo que en la medida en la que entendamos, pues las cosas que nos hacen daño, las cosas que nos duelen, pues podremos ser un poco más responsables y más adultos. Como Carl Jung decía, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. O sea, en la medida en la que tú niegues tu vulnerabilidad, tu fragilidad, eso que te hace humana o humano, pues vas a estar por allí dándote tumbos y realmente viviendo en dolor. Y como hemos escuchado esta frase que se repite muchísimo, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si tenemos la opción de, de decidir, oye, pues decidamos un camino que sea más amable con nosotros. Y para eso nos toca reconocer cómo somos. Cuando yo decidí entender, aceptar que yo era una persona sensible, una persona que conecta muchísimo con sus emociones, que soy vulnerable, que soy frágil, pude pedirle al mundo que me tratara desde ese lugar. Y vivo en paz como consecuencia de eso, o sea, mi entorno me respeta, las relaciones que he construido, em, pues me dan amor o al menos me dan cordialidad, ¿sí? Porque me he encargado de ser honesta y transparente con aquello que soy yo. Y creo que si pudiera regalarte algo es la honestidad de ser la versión más auténtica que tú puedas cada vez. Y eso implica poder escucharte a ti y darte cuenta de qué es lo que tú necesitas. Eso para mí va definiendo lo que realmente es la adultez. Y obviamente, como siempre, vamos a tratar de definir, ¿no? Qué es ser adulto y nos vamos a ir al lugar más básico, que es la Real Academia Española. Y creo que aquí empieza todo, porque cuando tú encuentras que la definición de adulto es un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo como definición, tú te quedas como que, ¿what? O sea, yo soy adulta, pero estar en la plenitud del crecimiento, del desarrollo, suena como a una expectativa demasiado elevada, a una presión demasiado grande. Y si volvemos a leer otra de las definiciones que nos da la Real Academia Española,
que dice que ser adulto es llegado a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado. O sea, cállate, como dice George Harris, cállate, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que ser adulto es llegar a cierto grado de perfección? Esa es la visión que tiene un niño de un adulto, pero no la visión que queremos tener los adultos o que deberíamos tener los adultos de nosotros, los adultos. Imagínate tú si yo me considerara adulta porque tengo cierto grado de perfección. em, y a ver, lo de ser cultivado, experimentado, lo pongo aparte porque pues quizás tengas la fortuna de llegar a la adultez y sientas que has cultivado parte de ti o que has vivido suficientes experiencias, pero hay personas que no, que llegan a la adultez y han hecho prácticamente lo mismo toda su vida, y se han movido más o menos en el mismo entorno, entonces la cantidad de experiencias que han tenido no ha sido tan vasta como para poder llegar a esto que llamamos adultez y que iremos definiendo en la medida en la que nos vamos avanzando en el episodio. Pero quiero que veas esto sin juicio, o sea, si tú no sientes que has llegado a la adultez, calma, respira. Si tú sientes que yo estoy describiendo a alguien que tú conoces y sientes que por lo que estoy diciendo no ha llegado a la adultez, vamos a hablar de esto sin juzgar, es entender. Es totalmente válido en la etapa en la que tú te encuentres, porque hay una diferencia, o en la que se encuentra esa persona que tú te estás imaginando. Hay una diferencia muy grande entre la edad cronológica y la edad mental. O sea, alguien de 40, por ejemplo, puede no ser adulto emocionalmente y alguien de 18 ser esta persona que tú dices, wow, cuánta adultez, cuánta madurez. Porque, pues, en psicología, nos vamos a ir a la teoría del desarrollo psicosocial, la adultez ha sido definida de manera distinta por diferentes autores. Hoy nos vamos a centrar en Eric Erikson, que fue un psicólogo que hablaba de esas etapas del desarrollo psicosocial, ¿no? Y básicamente él decía que cada etapa de la vida viene con un reto que nos toca enfrentar para crecer. Y a veces, no todos hemos vivido esos retos en las edades en las que está comprendida esta teoría. Por eso te digo, sin juicio y sin ponernos etiquetas, ¿ok? Entonces, esta teoría propone que en la adultez temprana, que va más o menos desde los 20 hasta los 40, el gran reto es la intimidad versus el aislamiento. A ver, ¿qué significa eso, Eva? Bueno, que en esta etapa nosotros empezamos a preguntarnos, oye, ¿será que soy capaz de construir vínculos cercanos, profundos, significativos? ¿O que me da miedo abrirme y entonces termino aislándome? O sea, la intimidad aquí no la plantean desde lo romántico solamente, sino también es amistad, es complicidad, es confianza. O sea, es el desafío de compartirte a ti como persona sin perderte en el camino, ¿sí? Esa, ese balance, y bueno, balance entre unas comillas gigantescas, ese balance entre cuánto me reservo, ¿no? Y cuánto me comparto con otras personas. Luego viene la adultez media, que iría de los 40 en esta teoría a los 60 más o menos. Y el reto es, aquí en esta etapa, productividad versus estancamiento. Aquí básicamente nos preguntamos si estoy aportando algo al mundo, estoy dejando huella en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, o siento que me quedé atrapada como si mi vida no se moviera. Quiero que entendamos la productividad no como algo solamente laboral. O sea, la productividad puede verse como criar hijos, acompañar a alguien, crear proyectos, cuidar, enseñar, inventar, darle amor a tu hogar. O sea, se trata de sentir que tu vida tiene sentido más allá de ti misma. Entonces, según Erickson, la adultez se juega entre estos dos desafíos, ¿no? Aprender a construir intimidad sin perderte y luego encontrar formas de ser productiva sin quedarte estancada. Y puede que tú te hayas identificado de repente teniendo 30 años con la adultez media o que tengas 40 o 50 y te hayas identificado con la adultez temprana. Es totalmente válido porque, como te decía, hay una diferencia muy grande entre la edad cronológica, la edad que tengo en mi cédula o en mi partida de nacimiento, y la edad mental, que es la edad
con la que yo me identifico y que se le pregunto a mis amigos, por ejemplo. No es un test certero, pero que si le preguntas a tus amigos, como que se nota que correspondes con esa edad. Y no tiene nada que ver con el físico ni con cómo nos vemos. Fíjense qué bonito llegar a este punto del podcast y darnos cuenta e ir reforzando la idea de que eso que nos hace quienes somos no tiene nada que ver con cómo nos vemos, con la apariencia que tenemos, sino más bien con cómo actuamos, con las decisiones que tomamos, con cómo somos en esencia, ¿sí? Entonces, creo que el ir entendiendo esas etapas que transitamos nos ayuda a ir viendo qué lugar estamos ocupando, en qué etapa vital nos encontramos. Yo, por ejemplo, tuve mi adolescencia tardía a los 25, o sea, en plena adultez joven. Cuando a mí me tocaba estar viviendo la adultez temprana, yo siento que yo estaba viviendo mi adolescencia porque estaba experimentando cosas, me estaba permitiendo experimentar cosas, porque para esa época empecé mi proceso terapéutico y fue como este despertar de darme cuenta de que en la adolescencia yo fui una persona muy tímida, muy retraída, y eso no me permitió vivir lo que me tocaba vivir en mi adolescencia. Y yo dije, este es el momento, o sea, es ahora o nunca, porque si no vivo lo que se vive en la adolescencia ahora, me va a tocar hacerlo en la adultez avanzada. Y la verdad es que quiero hacerlo ahora, para dejar atrás esta etapa y poder continuar con las que vienen sin arrepentimiento, sin rencor. Y la verdad es así, me siento muy cómoda con haberme permitido vivir todas esas vidas que siento que viví por haber atravesado todas esas experiencias sin ningún tipo de prejuicio, sin decir, bueno, pero que ya tienes 25, ¿cómo vas a estar haciendo estas cosas que hacen las chamitas? Bueno, no importa, lo hago porque siento que lo necesito hacer. O sea, la Eva de esa etapa necesitaba quemar esas etapas previas. Esa frase de quemar etapas creo que es tan maravillosa. O sea, creo que es algo que deberíamos tener en cuenta, quemar etapas. Y muchas veces nos toca vivir etapas desfasadas cuando no hemos quemado etapas. Y está bien, porque al final cada quien transita su camino como puede. A veces te toca incluso hacerte cargo de lo que no te corresponde. Por ejemplo, en mi caso me tocó como vivir las etapas como más distendidas en el tiempo, o sea, ser una niña por más tiempo, ser una adolescente en la etapa en la que me tocaba ser adulta joven y así, ¿no? Siento que ya encajó todo en su lugar, pero en su momento era de ese lugar. Pero hay niñas y adolescentes a las que les toca ser las adultas emocionales en su casa, por ejemplo, cuidar de sus padres, de alguna enfermedad o alguna situación traumática que se vive en casa, de sostener las heridas de la familia. Y todo eso que va pasando, por eso te digo es que es válido, que está bien, que ya es parte de la historia, todo eso va dejando marcas. O sea, la forma en la que lo vives tú, y por eso para cada quien es totalmente diferente, va a tener una repercusión en cómo vives la vida. Si alguna vez viste Ginny Georgia, spoiler alert del tamaño de una catedral, em, en esa serie justo pasa eso. O sea, Ginny es la hija, pero es más adulta que la madre. Y aunque es ficción, yo sé que no está tan lejos de la realidad de muchas. O sea, a Ginny le toca hacerse cargo de un hogar, de su hermano Austin, que apenas es un niño, tomar decisiones difíciles porque su mamá se comporta como una adolescente e incluso como una niña. O sea, Georgia, que es una mujer hecha y derecha, em, madre además de dos personas, Ginny adolescente y Austin, que es un niño. O sea, ella se comporta en general, eh, tiene conductas que son adolescentes. Entonces, el entender esto, de que al final cada quien va a transitar etapas distintas y que algunas son forzadas y otras elegidas, hace una diferencia muy grande, sobre todo para ser empáticos, pero también para comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Para poder tener una noción un poco más compasiva de quiénes somos y de cómo tomamos las decisiones. Y bueno, decir que Georgia actúa como una adolescente, nuevamente vamos al, no es que esté bien, no es que esté mal, simplemente es. O sea, esto tiene unas repercusiones en la vida de Ginny y de Austin e incluso en la misma de Georgia. Y es la consecuencia de la vida que ella ha tenido. Tuvo una infancia muy dolorosa, le tocó hacerse
responsable de sí misma de la forma en la que pudo, sin límites, con carencias emocionales, con ausencias, con negligencia, con abuso, y todo eso hizo que ella no pudiera crecer em, en diferentes aspectos. En otros sí, pero de una manera muy irresponsable porque no tuvo un ejemplo a seguir. Entonces, el entender esto creo que nos ayuda a ir poco a poco eso, desmitificando un poco la adultez y entender em, cómo se ve esa adultez que duele, ¿no? Que todavía carga con cosas del pasado, y esa adultez que libera, que comprende lo que ha pasado y aterriza a ese presente lo que está sucediendo, ¿no? Y asume lo que está sucediendo. Y yo creo que es súper importante, y si algo también quiero que te lleves de este episodio, es poder ir rompiendo estereotipos de lo que debería, comillas, ser un adulto. Porque creo que tenemos el pensamiento, la creencia social de que ser adulto es casarte, tener hijos, vivir solo, trabajar. Y no, la adultez puede vivirse de múltiples maneras. Incluso tiene poco que ver con estos hitos, por así decirlo, o, o logros, por así decirlo, también entre comillas, que la sociedad ha entendido como parte de la adultez. La adultez es mucho más diversa y es más profunda. Y en un momento te voy a explicar a qué nos referimos precisamente con la adultez, porque hay quienes viven de una herencia y no necesitan trabajar y no por eso son menos adultos. Hay quienes deciden no tener hijos ni pareja y eso no los hace menos adultos. Hay quienes encuentran adultez en cultivar plantas o cuidar un perro y eso no los hace menos adultos. O sea, las decisiones que alguien tiene, pues no necesariamente van a marcar, o lo que vive una persona necesariamente va a marcar en qué etapa se encuentra. Por ejemplo, para mí, ser adulta o transicionar a la adultez, porque yo por mucho tiempo en mi adolescencia, y recuerdo incluso llegando a terapia, yo decía que yo era una niña. Yo le decía a mi psicóloga que yo era una niña y yo tenía 18 años cuando empecé terapia. Y recuerdo haber sostenido este discurso por mucho tiempo y recuerdo a mi psicóloga preguntándome a qué me refería con eso y tratando de resignificar un poco este concepto que yo tenía. Y en la medida en la que fui creciendo, me di cuenta de que ser adulto se iba componiendo de pequeñas decisiones que iba tomando, que me iban acercando, ¿no? A, a esa etapa vital. Al final, para mí, ser adulta se convirtió en, pues, eh, organizar mi habitación, luego organizar mi casa, en planificar mi semana, en mudarme a un lugar en el que me sintiera más cómoda, vivir en un país que cumpliera con unos requisitos que yo tenía para un momento, liderar un proyecto, organizar, ordenar mis finanzas, es decir, hacerme cargo de mí. Para mí eso era ser adulta en un momento puntual, y por eso para mí yo creo que Organize Yourself es más que un taller, porque yo creo que cuando yo organicé este taller, lo que yo quería transmitir es que básicamente ser adulto es permitirte soñar con la vida que tú quieres tener, pero sin mirar para los lados. O sea, definiendo y entendiendo cuáles son tus prioridades y que no tienen por qué ser las de nadie más. Como dejar de creer en lo que otras personas piensan que se ve bien y está bien, pero que realmente no resuena contigo. Es empezar a escucharte a ti, a aterrizar todo eso que quieres para poder hacer lo posible y entender que las cosas que tú quieres no necesariamente se consiguen de la noche a la mañana, no a nivel emocional, no a nivel material, no a nivel financiero, y que es parte del esfuerzo y del trabajo comprometerte contigo y cumplirte las promesas que te haces, empezando por lo más pequeño y empezando a tratarte a ti con compasión. Yo no sé si alguna vez han visto a niños a los que tratan como adultos, ¿no? Niños a los que se les explican las cosas, niños a los que se les dice la realidad de la vida. Y ojo, em, no quiero que se me malinterprete lo que estoy diciendo, pero me refiero a niños que son tratados con honestidad, ¿sí? Eh, Porque creo que en la medida en la que nosotros tratamos a los niños como si fueran personas y no peluches, oye, habrá una diferencia muy grande en cómo se verán las generaciones posteriores. O sea, es ponerle límites, pero respetarlos también al mismo tiempo.
O sea, es poder decirles las cosas tal cual están pasando, explicarles y no desde este lugar de porque yo soy un adulto y tú te callas o tú tienes que hacer esto porque yo lo digo. Cuando tú le explicas a un niño las cosas, yo creo que tú estás pavimentando el camino para que luego sea un adulto racional, un adulto que entiende, un adulto que sabe dónde ubicar las cosas. Y yo creo que por eso nos cuesta tanto ser adultos, porque a nuestras generaciones les costó, a nuestras generaciones les costó llegar a ese punto porque vivimos en nuestra mayoría, ¿no? Una crianza que era tradicional, una crianza desde un estilo más autoritario. Entonces, es como, ok, ¿cómo yo sé qué es el dinero si nunca se me explicó? ¿Cómo yo sé que debo organizar mi habitación si eso siempre se hizo por mí? O sea, este tipo de responsabilidades que no se asignan desde pequeños y que luego de adultos es muy difícil, ¿cómo anclas eso a tu día a día si nunca lo has hecho? Y bueno, creo que si sigo aquí puedo pasarme horas cuestionando, ¿no? Y no es la idea que sientas que estoy criticando, es entender, cuestionar aquello que nos ha formado, porque desde ese lugar es que ahora pensamos y transitamos un poco la vida. Entonces, creo que el entender esto nos va a ayudar más a ser un poco más compasivos. Y que básicamente ser adultas, y creo que un ejemplo muy divertido de esto es Rachel en la serie Friends en el primer episodio. Y aquí otra vez viene spoiler alert del tamaño de una catedral. O sea, em, Rachel deja a Barry plantado en el altar y creo que es ese paso en el que ella enfrenta la adultez al dejar su boda y empezar de cero. Esa es la metáfora del inicio real de la adultez. Aunque luego vamos a ver a Rachel hacer de las suyas y nos vamos a dar cuenta de que quizás todavía le falta, pero ese es un primer paso. Y creo que si algo quiero que te quede claro también es eso, que a veces la adultez no se ve como una transición exacta, como, oh, de ayer a hoy pasé a ser adulta. No, a veces también es un proceso que toma tiempo, son diferentes decisiones que van forjando y pavimentando ese camino, como decía anteriormente, ¿no? Es ese transitar y que no siempre se ve como un paso de uno y dos, sino más suave, más flexible, más fluido. Entonces, creo que es importante que empieces a preguntarte, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy para ser adulta? Te traje una serie de preguntas para poder entender mejor, ¿no? Preguntas basadas en ciencia para que tú puedas cuestionar el hecho de si consideras que cumples con alguna de estos aspectos que comprenden la adultez. En primer lugar, la autonomía. Soy capaz de tomar decisiones importantes sobre mi vida, mi trabajo, mi pareja, mi salud, sin depender totalmente de mis padres o cuidadores. Y quiero que cuando respondas esto, lo hagas sin juicio. No es para que te cuestiones, es para que vayas entendiendo en qué lugar te vas ubicando y en la medida en la que vayas dándote cuenta, oye, mira, quizás no, esto es todavía algo que me cuesta, pues es algo que todavía puedes trabajar. No somos personas terminadas, estamos en constante trabajo y crecimiento. Y la autonomía es como aprender a conducir tu propio carro. O sea, tú puedes escuchar consejos, tú puedes tener copilotos, pero al final eres tú quien agarra el volante y decide hacia dónde ir. Otro aspecto de la adultez es la responsabilidad. Asumo las consecuencias de mis actos a nivel económico, a nivel emocional, a nivel social y busco repararlas cuando me equivoco porque creo que esto es una clave de la adultez funcional y que estudios de psicología social han encontrado. O sea, la responsabilidad es hacerte cargo de las consecuencias de tus decisiones. Es básicamente como sembrar un jardín. Si tú olvidas regar, las plantas se secan, que me pasó, por cierto. Y si se secan, no basta con lamentarte. O sea, toca aprender, volver a sembrar y cuidar mejor la próxima vez. O en el caso de otras personas que conozco, que me dicen, mira, plantas de plástico para mí. Es válido. O sea, cada quien decide cómo crea y diseña su jardín. ¿Será de plantas reales o será de plantas de plástico? Cada quien toma las decisiones, aquí no hay juicio al respecto.
Otro aspecto de la adultez es la regulación emocional. Puedo manejar mis emociones de manera que no me dominen, el enojo, la tristeza, el miedo, y elijo cómo expresarlas, porque al final la regulación emocional tiene que ver con esas herramientas que he aprendido, pero también con esa inteligencia emocional que poseo. Es como tener olas dentro. O sea, tú no puedes detener el mar, pero sí puedes aprender a surfearlo. Entonces tú vas a sentir el enojo, la tristeza o el miedo, pero tú eliges cómo montarte en esa ola sin que te revuelque. Luego encontramos las relaciones, ¿no? Y que hablábamos anteriormente de la etapa de intimidad versus aislamiento de Erickson, donde la pregunta es, ¿cultivo vínculos más basados en el respeto, el compromiso y el cuidado mutuo que en la dependencia? O sea, ¿cómo me estoy vinculando, no? Porque si yo empiezo a ver mis relaciones como puentes, un puente sano no se sostiene en un solo lado, necesita columnas en ambas orillas. O sea, no se trata de depender, sino de sostenerse mutuamente. Y la adultez es esa etapa en la que nos empezamos a dar cuenta, oye, esta relación es recíproca, estoy recibiendo lo mismo que yo doy, que pues vamos a ver, ¿no? En el episodio o en los episodios sobre amistades que tenemos, donde ustedes pueden ver precisamente esto eh, a profundidad. Si no lo han visto, corran a escuchar esos episodios para que puedan entender a qué me refiero. Y por último, el proyecto de vida. ¿Tengo metas claras o al menos una dirección vital, aunque cambie? ¿Ok? Porque es válido que cambie. Y me esfuerzo por avanzar hacia esas metas claras, porque al final el propósito, el sentido de vida, son aspectos importantes y ya le dedicaremos un episodio a eso, pero tenerlo en la adultez es como caminar con una brújula. Aunque cambie el camino, aunque te pierdas un rato, o sea, tener una dirección clara te va a dar sentido y te va a animar a seguir avanzando. Y a veces ese proyecto de vida no necesariamente se ve como un emprendimiento, que mucha gente cree que es emprender. Hay gente que no nació para emprender y es totalmente válido, que le gusta la seguridad que da un trabajo de oficina, que aman el espacio y el ambiente corporativo, que disfrutan trabajar en un horario, teniendo límites, un jefe. Eso es totalmente válido. Entonces, no es proyecto de vida solamente un proyecto que tenga que ver con un trabajo. Y ahora esto me da la idea de otro episodio al respecto. Pero bueno, básicamente el que tú tengas algo que te anime a levantarte en las mañanas y a seguir adelante con la vida, ¿no? Que te motiva, sea tu familia, tus amistades, tu hogar, metas que tienes a nivel personal, a nivel laboral. O sea, se va a ver distinto para cada quien. Yo creo que no me puedo ir de este episodio sin hablar de cómo la adultez se siente en el cuerpo. O sea, al final tú puedes decidir quedarte simbólica o emocionalmente en otras etapas previas, pero tu digestión va a cambiar. O sea, tu energía va a ser distinta. La forma en la que duermes también, los cuidados que necesitas, auxilio, las rodillas empiezan a dolerte, de repente pasas a ser intolerante a la lactosa o identificas qué es tener acidez o reflujo y tú dices, pero ¿qué es esto? Si yo a mis 20 comía lo que me daba la gana. Bueno, la la adultez se va sintiendo en el cuerpo y ahí te va mostrando la biología que es tan maravillosa que no importa en qué etapa tú quieras estar mentalmente, al final tu cuerpo te va a pasar factura de igual forma. Entonces, creo que el entender esto e ir ubicándonos en la etapa en la que estamos y entender hacia dónde queremos transitar va a ser importante. O sea, a mí nadie me preparó para emocionarme porque hay ofertas en el supermercado, o cuando el plan favorito de una es cancelar un plan. Eso al final tiene que ver también con la adultez y yo creo que nos toca a cada uno de nosotros identificar qué tipo de adultez quiero vivir yo y reconocer que mi adultez no es para mostrar ni demostrar, sino para disfrutarla, porque ahora ya no tengo a nadie a quien rendirle cuentas, porque no tengo una figura de autoridad a quien darle explicaciones por las decisiones que tomo. O sea, la adulta en mi vida ahora soy yo. Y eso no va a implicar tener las cosas resueltas, sino más bien elegir cada día cómo quiero sostenerme, cómo puedo sostenerme. Y si en algún momento a ti te pareció que
tener a tu mamá o a tu papá diciéndote lo que tenías que hacer o corrigiéndote era algo muy valioso para ti, tú siempre puedes maternarte o paternarte. Al final la adultez no es demostrar que sabes ser adulto, sino es, oye, como aprender a cocinar sin receta. Tú vas probando, te equivocas y con la práctica encuentras tu sazón. La adultez no es un destino al que tú llegas con todo claro, definido y perfecto. Es un camino que se transita con vulnerabilidad, responsabilidad y la capacidad de preguntarte constantemente qué tipo de vida quiero vivir hoy. No se trata de cumplir con un checklist social, sino de habitar tu vida de una manera que tenga sentido para ti, que resuene para ti. Y quizás la adultez no se vea como una meta o como una película que viste o como una novela donde viste un final feliz, sino como un baile torpe, pero honesto, entre lo que tú sueñas y lo que eliges cada día. Si este episodio te gustó o alguna parte de él resonó contigo, por favor, mándame un DM por Instagram con tu parte favorita o con esa parte que te llamó la atención, porque me encantará leerte. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.